vamos a comentar algunos aspectos clínicos del síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico está definido desde el punto de vista clínico por la aparición de edema, hipertensión, hematuria, proteinuria subnefrótica y disminución de la función renal con una oliguria o retención a SOADO y las consecuencias en la alteración del equilibrio ácido-base en el paciente. De manera pues que el síndrome nefrítico está mostrado desde el punto de vista médico por la hematuria, el edema, la oliguria, la hipertensión, la proteinuria y deterioro del funcionalismo renal. Epidemiológicamente, las principales causas de glomerulonefritis o síndrome nefrítico está fundamentalmente la glomerulonefritis aguda postinfecciosa o postestreptocóxica, la nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger. Otra causa de síndrome nefrítico frecuente es una causa secundaria al lupus eritematoso sistémico y las glomerulonefritis agudas rápidamente progresiva como expresión de una vasculitis en el paciente. De manera general, la frecuencia de síndrome nefrítico es preponderante en la edad infanto-juvenil, más frecuentemente entre los 2 a 12 años. 5% de los pacientes tienen menores de 2 años y 10% tienen más de 40 años, de manera que la mayoría de los pacientes con síndrome nefrítico son en la edad infantil y juvenil. 2 veces más frecuente en varones, igual que el síndrome nefrótico. Las causas primarias de síndrome nefrítico son glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa, glomerulonefritis endocapilar y extracapilar focal, glomerulonefritis endocapilar y extracapilar difusa y glomerulonefritis membrano proliferativa que lleva a una fibrosis glomerular difusa. Las causas de síndrome nefrítico secundarios generalmente se deben a los cuadros postinfecciosos bacterianos o virales posterior a hepatitis B, virus de Epstein-Barr, varicela, citomegalovirus y rubiola, o bacterias. El más importante es el estreptococo beta hemolítico, el grupo A, y también se ha observado en casos de estafilococo, neumococo, salmonelosis y brucelosis. Los parásitos que pueden provocar síndrome nefrítico está el Plasmodium, el Toxoplasma gondii, la Rickettsia y algunos hongos también pueden dar casos de síndrome nefrítico secundario. En relación a la frecuencia de la edad y el síndrome nefrítico, en menores de 15 años generalmente el síndrome nefrítico es producido por la postinfecciosa, pero también ha habido casos de nefropatía por inmunoglobulina A, enfermedad de Berger, y en relación al nefrótico, haciendo la comparación, la mayoría son por cambios mínimos y muy poco de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entre 15 y 65 años de edad, la primera causa de síndrome nefrítico es la enfermedad de Berger como causa primaria, y también la mesangio capilar y proliferativa endocapilar, y el lupus eritematoso sistémico como causa secundaria de síndrome nefrítico. Y en caso de síndrome nefrótico, al compararlo, vemos que la nefropatía membranosa y segmentaria focal y glomerulosclerosis segmentaria y focal son los que más frecuentemente se presentan en los pacientes en edad adulta, siendo la diabetes mellitus la primera causa secundaria de síndrome nefrótico. Y en mayores de 65 años, la nefropatía membranosa como causa de síndrome nefrótico, la diabetes mellitus y la segmentaria y focal y la amiloidosis son las causas secundarias a síndrome nefrótico en mayores de 65 años. Y en personas de 65 años que muestran síndrome nefrítico generalmente se debe también a la vasculitis,
a glomerulonefritis rápidamente progresiva y nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger. Aquí mostramos los signos y síntomas de enfermedad glomerular agrupados según los diagnósticos histológicos. El cambio mínimo da síndrome nefrótico, la membranosa síndrome nefrótico, focal y segmentaria síndrome nefrótico, mesangio capilar síndrome nefrótico, mesangial por inmunoglobulina A enfermedad de Berger, eso es para síndrome nefrítico, rápidamente progresiva para síndrome nefrítico y proliferativa endocapilar difusa síndrome nefrítico. La mesangial puede dar hematuria recidivante, o sea la enfermedad de Berger. ¿Cuáles llevan a insuficiencia renal a los pacientes? Común en la membranosa, la focal y segmentaria, la mesangio capilar y la enfermedad de Berger. Siempre la enfermedad rápidamente progresiva va a insuficiencia renal igualmente que la endocapilar. Y se acompaña con hipertensión, la membranosa, la focal y segmentaria, la mesangio capilar, la mesangial por inmunoglobulina A, Berger, rápidamente progresiva y endocapilar. El complemento, los niveles de complemento C3, C4 y CH50 están bajos en la mesangio capilar y en la endocapilar proliferativa. En lo demás están o normal o alto. Cuando hacemos el estudio de un glomérulo desde el punto de vista microscopía electrónica, podemos mostrar las diferentes estructuras importantes del penacho glomerular, la cápsula de Bowman, las células epiteliales, la membrana basal, las células, depósitos mesangiales, ¿verdad? Depósitos intramembranosos dentro de la membrana, depósitos subendoteliales y depósitos subepiteliales. Cada una de estas características de microscopía van a determinar un tipo de enfermedad renal. Los depósitos mesangiales característicos de la enfermedad de Berger, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía mesangial por inmunoglobulina M y en la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Los depósitos intramembranosos es típico en la glomerulonefritis membranosa y en la mesangio capilar tipo 2. Los depósitos subendoteliales es característico en el Berger y en la mesangio capilar tipo 1, igualmente que en la rápidamente progresiva. Los depósitos subepiteliares características o jorobas de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa y en algunos casos de la membranosa. Aquí mostramos una biopsia de una glomérulo en el cual se observa la lesión glomerular. La lesión glomerular puede ser focal, solo algunos glomérulos, o difusa, todo o casi todos los glomérulos están comprometidos, y segmentaria, solo una parte del glomérulo, o global o difuso, todo el glomérulo. El primer paso en la evaluación de las alteraciones glomerulares es determinar la extensión de la afectación. Abajo vemos glomérulos que están sufriendo un proceso de esclerosis, ¿verdad? Y aquí no podemos precisar qué daño fue el que inicialmente provocó esto, pero vemos que una parte del glomérulo adopta patrón característico de retracción y colapso del penacho paz positivo, ¿verdad? De coloración rosadito, rodeado de un tejido fibrótico en semiluna, que es colágeno, ¿verdad? Paz negativo. Este colágeno, paz negativo, paz positivo, se debe a esclerosis. En el lado derecho mostramos una coloración de metanamina de plata donde se observa el colágeno tipo 4 característico de depósito por este colágeno, lo cual indica la predominancia del colágeno tipo 4 en este tejido, para diferenciarlo del colágeno tipo 1 que no muestra este color característico de tinción. Aquí la histología renal, se observa una gran proliferación de células, proliferación celular, aumento del tamaño del glomérulo, capilares obstruidos, formación de semiluna, engrosamiento de la membrana basal. Y acá abajo vemos depósitos de inmunoglobulina G y
T3, granular subepitelial y de membrana basal y de mesangio. En esta diapositiva mostramos varios cambios a través de lo cual se muestran los daños del penacho glomerular a través de esta sustancia Paz positiva, ¿verdad? Destrucción del glomérulo. En la coloración metanamina de plata vemos cómo aparece fibrosis, esclerosis del glomerular, etc. De manera que esto es lo que va a permitir cuantificar la daño del glomérulo. En este cuadro vemos una gran proliferación celular y con luces capilares obliteradas, se obliteran las luces capilares con abundantes polimorfos nucleares dentro de los capilares. Y aquí obsérvese cómo toda la glomerulonefritis proliferativa endocapilar está engrosamiento de los capilares, membranas basales capilares, indicando que es un proceso de vasculitis importante. Aquí se muestra la proliferación celular anárquica y de muchas células en el glomérulo y el colágeno tipo 4 marcado por este color en metanamina de plata. Aquí vemos un glomérulo, vemos la proliferación celular de todas las áreas mesangiales con proliferación en células hay más de 3 núcleos en una célula, lo cual en el área mesangial esto indica un proceso aumentado de celularidad en una lesión inflamatoria del riñón, material Paz positivo, lo cual indica daño mesangial en este glomérulo. Aquí está metanamina, este es reacción de la membrana membrana basal glomerular, donde se observan depósitos subepiteliales típicos en el glomérulo, en la joroba de metanamina de plata, donde se observa la gran cantidad de depósitos subepiteliales típicos de la glomerulonefritis postinfecciosa. Y aquí vemos en una doble cadena, doble contorno a una membrana proliferativa con proliferación celular abundante en metanamina de plata. ¿Ya? Como hay doble contorno. En este caso mostramos una inmunofluorescencia, inmunoglobulina G, donde se muestra el depósito en las paredes capilares de la inmunoglobulina G y depósito en una glomerulonefritis membranosa, engrosamiento de la membrana basal. Aquí se muestra depósitos subendoteliales de una membrana proliferativa. Y en este caso depósitos electrodensos dentro del mesangio, característico de la enfermedad de Berger por inmunoglobulina A. Aquí estamos mostrando una microscopía electrónica donde se observa el deterioro de las zonas de podocito, engrosamiento de la membrana basal y depósitos electrodensos en inmunoglobulina, en depósito de inmunoglobulina A, enfermedad de Berger. De manera pues que todo esto conforma una serie de hallazgos anatomopatológicos que permiten hacer el diagnóstico de una glomerulonefritis en los pacientes. Finalmente, quería comentarles sobre los hallazgos de la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica o postinfecciosa, que es la causa más frecuente de síndrome nefrítico en los infantes y adolescentes, lo cual es una entidad autolimitada, se debe a una respuesta infecciosa previa cutáneo faríngea producida generalmente por una especie nefritogénica del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se caracteriza por edema, hematuria e hipertensión. Esas son las características del síndrome nefrítico postinfeccioso.